Saludos. Vamos a continuar con las leyes de proposiciones y vamos a ver las operaciones veritativas con el condicional. Vamos a ver este ejemplo. En la clase pasada, el video pasado, estamos hablando sobre las operaciones veritativas o la ley de la proposición. Vamos a ver el siguiente ejemplo. La figura es un rectángulo, sean las proposiciones T, la figura es un rectángulo, C, la figura es un cuadrado, R, la figura es un rombo, D, la figura es un cuadrilátero. Expresar simbólicamente las siguientes proposiciones. La figura es un cuadrado solo si la figura es un rectángulo. Una condición es suficiente para que la figura sea un rombo es que la figura sea un cuadrado. La tercera, una condición necesaria para que la figura sea un rectángulo es que la figura sea un cuadrilátero. Que la figura sea un cuadrado es una condición suficiente para que la figura sea un cuadrilátero. Que la figura sea un cuadrado es condición necesaria para que la figura sea un rombo y un rectángulo. Bien, vamos a recordar que en el video pasado teníamos esto. Si S, entonces N es condición necesaria para S, una condición necesaria para S es N, S es condición suficiente para N, una condición suficiente para N es S. Este es el antecedente y N el consecuente. Ok, bien. Entonces vamos con la primera. Lo que tenemos que identificar primero que es el antecedente y el consecuente. En este caso el antecedente es las figuras un cuadrado y por consiguiente el consecuente es la figura es un rectángulo. Por lo tanto tenemos que C, si C, entonces T, que es la primera. Muy sencillo, no hay nada de otro mundo. Fíjense que solo si. Estamos S, solo si N. Entonces el antecedente, consecuente, como anteriormente. S es hipótesis, N la tesis. Entonces estamos aplicando esta primera, la figura un cuadrado solo si la figura un rectángulo. Entonces nos vamos primero la hipótesis o el antecedente y luego el consecuente. Una condición suficiente para que la figura sea un rombo es que la figura sea un cuadrado. Entonces caemos en esta condición. Fíjense, una condición suficiente, aquí está, una condición suficiente para que N es S. Entonces una condición suficiente para que la figura sea un rombo, es la proposición R. Ese viene siendo entonces nuestro consecuente. Y lo siguiente es el antecedente. Entonces aquí está la solución. Fíjense, identifica primero el antecedente y consecuente. El antecedente es la figura es un cuadrado, consecuente R, la figura es un rombo. Y también interpretamos C, si C, entonces identificar el antecedente y consecuente. Entonces en este caso, el tercero, la figura es un rectángulo, consecuente, la figura es un cuadrilátero. Simbólicamente tenemos si T, entonces T. En la número 4, observen, dice que la figura sea un cuadrado. Observen, estamos en esta condición, que la figura sea un cuadrado es una condición suficiente, que la figura sea un cuadrado es una condición suficiente. Entonces, hipótesis, tesis. Ok, entonces en este caso, observen el antecedente, la figura es un cuadrado, y consecuente la figura es un cuadrilátero. C, si C, entonces en el quinto el antecedente es R y T y el consecuente es C. Eso me queda, fíjense, dice que la figura sea un cuadrado es condición necesaria. Caemos en este caso. N es condición necesaria para S. Como que la figura sea un cuadrado es condición necesaria. N es condición necesaria para S, entonces el antecedente es N y el consecuente es el antecedente consecuente se nombra primero y luego el antecedente. Aquí lo tenemos, fíjense, que la figura sea un cuadrado es condición necesaria que la figura sea un rombo y un rectángulo. Es decir, mi hipótesis es R y T y la tesis es C. Aquí lo que tenemos que manejar es esta tablita ahora, esta tablita que tenemos acá, y lo demás será sencillito, quién es el antecedente y quién es el consecuente. Bien, fíjense, tenemos unos condicionales asociados, que sería a cada condicional de la forma si P entonces Q, llamado condicional directo, se le asocian otros tres condicionales. ¿Cuáles serían? El directo ya lo tenemos, el recíproco, que sería Q, si Q entonces P, el contrario es no P, entonces no Q, y el contrarrecíproco es si no Q, entonces no P. Todos están asociados, fíjense, el directo, este es el recíproco, este es el contrario, todos están relacionados.
Entonces aquí fíjense, el directo si P entonces Q, el recíproco sería si Q entonces P, el contrario es no P entonces no Q, y el contrarrecíproco es si no Q entonces no P, a partir del directo. Entonces, por ejemplo, fíjense, enunciar el recíproco contrario y contrarrecíproco del siguiente condicional: si el dólar sube, entonces los intereses bajan. El recíproco es si los intereses bajan, entonces el dólar sube. El contrario, si el dólar no sube, entonces los intereses no bajan. Y el contrarrecíproco es si los intereses no bajan, entonces el dólar no sube. Es fácil manejarlo, jóvenes. Hay que tener cuidado con aprenderse las tablitas. Veamos el bicondicional. Sean P y Q dos proposiciones simples. Se define y nota el bicondicional de P y Q como P doble flecha Q, en la cual se lee P si y solo si Q, cuyo valor de verdad está dado por la siguiente tabla. P, Q, si P si solo Q. Entonces tenemos dos proposiciones, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0. Entonces ella va a ser verdadera cuando ambas sean verdaderas o ambas sean falsas. En caso contrario, decimos que es falso. Es decir, la tabla nos indica que el valor lógico de P si solo si Q es 1, si el valor lógico de P es igual al valor lógico de Q, y 0 si el valor lógico de Q es diferente al valor lógico de P. Si cuando son iguales, el valor lógico es verdadero, pero cuando son diferentes es falso. Ya vamos a observar por qué. Otra forma de aprender la disyunción exclusiva del condicional y el bicondicional es, fíjense, o P o Q es equivalente a expresarlo P y no Q, o Q y no P. Si P entonces Q es equivalente a escribirlo no P o Q. P si solo si Q es equivalente a expresarlo si P entonces Q y Q si Q entonces P. Observen por qué tiene que ser verdadero. Si yo construyo la tabla de verdad, esto va a ser verdadero, falso cuando la P sea verdadero y Q sea falso. Caemos en esta condición. Y en este caso va a ser falso cuando el consecuente, el Q sea verdadero y P falso. ¿Cuál es? En la segunda condición. Por eso es que la tabla se cumple. Se observa en ese caso. Una representación de algunos circuitos eléctricos, fíjense. El circuito eléctrico y el circuito en paralelo se relaciona con la disyunción cuando es paralelo, y cuando es en serie se relaciona con la conjunción. Así que cada vez que tengamos, fíjense, si es en paralelo, la disyunción, y si es en serie, la conjunción. Es fácil de identificarlo. Esto no vamos a hacer mucho hincapié, pero si vean las relaciones que hay, y así hay muchas otras relaciones, sobre todo en la parte de estadística. Más adelante, cuando ustedes ven estadística, ustedes van a ver las condiciones que te van a tener para construir esa tabla. Bien, repito, esto no lo vamos a hacer mucho hincapié, sencillamente para que ustedes vean las aplicaciones que tenemos. Vamos a definir lo que son las formas proposicionales. A las expresiones que se obtienen a partir de las variables proposiciones P, Q, R, T, etc. mediante aplicación de los conectivos lógicos se llaman formas proposicionales. Denotaremos la forma proposicional con la letra mayúscula A, B, C, D. Caso de identificar las variables proposicionales que intervienen en las funciones proposicionales, la denotaremos por A, P, Q, es decir, si esto es una forma proposicional, está por el número de proposiciones, si yo tengo dos variables, pues dos proposiciones simples, sería la forma proposicional A tiene dos proposiciones P y Q. Igual la forma proposicional B tiene tres proposiciones P sub 1, P sub 2 y P sub 3. Entonces fíjense, son formas proposicionales las siguientes. Fíjense la primera, la negación de si P entonces no Q. B tiene dos proposiciones simples. Igual B, aquí en este caso tiene tres proposiciones simples, P, Q y R, y están conectados por conectivos lógicos. En este caso todos son conjunción. Y el C, A, tiene dos proposiciones que serían la negación de P, entonces Q, que es la misma que tenemos anteriormente. Bien, esto para que vean cómo tenemos esto. Bien, en la próxima video estaré hablando sobre los signos de agrupación, que así como para la suma, resta, multiplicación de números reales, también se aplica para esta parte. Pero vamos a identificarlo de una manera más sencilla que puedan ustedes manejar y agrupar los términos. Nos vemos en un próximo video.